El sonido del agua llenaba el baño, un murmullo constante detrás de la puerta cerrada. Yo estaba en la sala, revisando unas cartas sobre la mesa, mientras mi hija de 6 años, Claudia, jugaba con sus muñecas cerca del sofá. En ese momento todo parecía un día común en nuestro pequeño apartamento en las afueras de Madrid. La luz del atardecer se colaba por las cortinas, tiñendo la sala de un color cálido y acogedor. El aroma del café que había preparado minutos antes todavía flotaba en el aire, mezclándose con la fragancia del ambientador que tanto le gustaba a mi madre. Claudia tarareaba una canción infantil mientras peinaba su muñeca favorita, aquella que le había regalado su abuela en su último cumpleaños. Su voz inocente y despreocupada contrastaba con el peso de los papeles frente a mí, facturas, estados de cuenta y esa carta del banco que aún no me atrevía a abrir. La rutina diaria de una madre soltera, pensé, intentando no dejarme arrastrar por la ansiedad. Todo era completamente normal, o al menos eso creía. Miré el reloj de pared, un regalo de bodas que ahora parecía fuera de lugar en nuestra nueva vida. Marcaba las 6:30. Antonio, mi exmarido y padre de Claudia, debería llegar en cualquier momento para llevarla a cenar, como cada martes. Una punzada de incomodidad me recorrió el cuerpo al pensar en él, pero la aparté rápidamente por el bien de mi hija. Habíamos acordado mantener una relación cordial. Fue entonces cuando escuché el sonido familiar de la cerradura de la puerta principal girando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no cuadraba. Antonio siempre tocaba el timbre, jamás usaba su llave a menos que fuera una emergencia, y nadie había salido del apartamento. Me giré instintivamente hacia el lugar donde Claudia debería estar jugando, pero ya no estaba allí. El sofá estaba vacío, su muñeca yacía abandonada en un cojín, como si su dueña hubiera desaparecido en el aire. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Claudia, llamé, intentando que mi voz no delatara el miedo que crecía en mi pecho. No hubo respuesta. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el continuo murmullo del agua en el baño. ¿Cómo no me había dado cuenta de que llevaba tanto tiempo corriendo? Y Antonio había entrado sin que me percatara. De pronto escuché pasos pequeños detrás de mí. Me giré tan rápido que casi perdí el equilibrio. Allí estaba Claudia, de pie en el umbral que separaba la sala del pasillo que conducía a las habitaciones. Sostenía las llaves en su mano, esas mismas que yo siempre guardaba en el cajón de la entrada, lejos de su alcance. Pero lo que más me impactó no fueron las llaves, sino su mirada a aquellos ojos marrones que había heredado de su padre, siempre llenos de alegría y curiosidad. Ahora reflejaban una seriedad inquietante, impropia de una niña de 6 años. «Mamá», dijo con voz clara, demasiado madura para su edad, «deja al papá ahora». Las palabras salieron de su boca como si pertenecieran a una adulta atrapada en el cuerpo de una niña. Me quedé muda, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Nunca hubiera esperado algo así, y menos de mi pequeña. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Claudia hablaba de esa manera? ¿Había escuchado algo? ¿Alguien le había dicho algo en el colegio? Miles de escenarios, cada uno más preocupante que el anterior, se agolparon en mi cabeza en cuestión de segundos. «¿Qué estás diciendo, cariño? ¿Por qué dices eso?», logré articular al fin. Claudia inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que solía hacer cuando intentaba explicar algo complicado. Aunque en el movimiento aún quedaba un rastro de su dulzura natural, también percibí un aire de urgencia imposible de ignorar. Sus pequeños dedos se aferraban a las llaves como si fueran un salvavidas. «Papá no es quien dice ser», respondió con una calma que me heló la sangre. «Nos ha mentido, mamá». Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo podía una niña de 6 años decir algo así? ¿Qué sabía ella que yo no? La imagen de Antonio, el hombre con el que compartí 10 años de mi vida, el padre de mi hija, comenzó a desdibujarse en mi mente. Sentí una punzada de miedo en el pecho, como si alguien apretara mi corazón con una mano invisible. Claudia extendió su pequeña mano hacia la ventana. El gesto fue tan inesperado que casi sin pensarlo, seguí la dirección de su brazo. Afuera, el cielo de Madrid comenzaba a oscurecerse. Las luces de la ciudad se encendían una a una, como estrellas artificiales en un firmamento urbano. Por un instante, ese paisaje familiar me resultó completamente ajeno, como si lo estuviera viendo por primera vez. «Tenemos que irnos, mamá», dijo. La voz de Claudia me devolvió a la realidad, antes de que sea tarde. La urgencia en su tono contrastaba con la calma aparente de sus movimientos. Vi cómo se dirigía hacia el perchero junto a la puerta, y tomaba su pequeña mochila del colegio. La abrió y comenzó a meter algunas cosas. Su libro de cuentos favorito, el peluche de conejo que le regalé en Navidad, una muda de ropa. Yo seguía paralizada,
incapaz de moverme. Todo lo cotidiano de ese día comenzaba a desmoronarse a mi alrededor, las facturas sobre la mesa, el café a medio terminar, los juguetes de Claudia esparcidos por el suelo. Todo parecía ahora parte de una vida que ya no me pertenecía. El sonido del agua en el baño seguía constante e implacable, recordándome que Antonio seguía allí, ajeno a la conversación que acababa de tener lugar. ¿O no? ¿Lo estaba? ¿Y si había escuchado todo? ¿Y si Claudia tenía razón, y el hombre en el baño no era quien yo creía? Claudia, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dices esas cosas de papá? Mi hija se detuvo en medio de su tarea de empacar, y me miró con esos ojos que de repente parecían mucho más viejos, más sabios. Te lo explicaré todo, mamá, pero ahora tenemos que irnos. Por favor, confía en mí. En ese momento, mirando a mi pequeña que actuaba con una determinación impropia de su edad, tomé una decisión. No entendía lo que estaba pasando, pero el instinto, ese sexto sentido que se desarrolla desde que tienes a tu hijo en brazos por primera vez, me gritaba que escuchara a Claudia. Con manos temblorosas, comencé a recoger algunas cosas, documentos importantes, algo de ropa, el álbum de fotos que guardaba los recuerdos de nuestra familia. Cada objeto que metía en la maleta parecía pesar una tonelada, cargado de memorias y preguntas sin respuesta. El sonido del agua en el baño se detuvo de repente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia y yo nos miramos, el miedo reflejado en nuestros ojos. Escuchamos pasos acercándose a la puerta del baño. Era el momento de la verdad. María, Claudia, la voz de Antonio resonó en el pasillo. ¿Están ahí? Claudia me agarró de la mano y tiró de mí hacia la puerta. Su pequeña mano, cálida y firme, me transmitió una fuerza que no sabía que necesitaba. Con un último vistazo a la sala, a esa vida que estábamos a punto de dejar atrás, abrí la puerta y salimos al pasillo del edificio. Mientras bajábamos las escaleras, escuchamos la voz de Antonio llamándonos, cada vez más urgente, más enojada, pero no nos detuvimos. Con cada escalón que descendía, sentía que nos alejábamos más. Al salir del edificio, el aire fresco de la noche nos golpeó el rostro. Las calles estaban llenas de gente que volvía a casa después de un largo día de trabajo, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Claudia tiró de mi mano, guiándome entre la multitud. ¿A dónde vamos, cariño?, pregunté sin dejar de caminar. A un lugar seguro, mamá, respondió Claudia con una seguridad que me asombraba, donde él no pueda encontrarnos. Mientras dejábamos atrás la vida que conocíamos, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué secretos guardaba Antonio? ¿Y cómo era posible que nuestra pequeña Claudia los hubiera descubierto antes que yo? La noche caía sobre Madrid, y con ella el telón de nuestra antigua vida. Lo que nos esperaba era un misterio, pero algo estaba claro, nada volvería a ser igual. Las calles se volvían cada vez más oscuras, mientras caminábamos sin rumbo aparente. El bullicio de la ciudad parecía lejano, como si estuviéramos en una burbuja donde solo existíamos nosotras dos. Mi mente seguía dando vueltas, intentando procesar todo lo sucedido en los últimos minutos. ¿Cómo habíamos pasado de una tarde tranquila en casa a esta huida desesperada? Después de caminar unas cuantas manzanas, mis piernas comenzaron a temblar. El peso de la situación finalmente me alcanzó y sentí que no podía dar un paso más. Divisé un pequeño parque al final de la calle, iluminado tenuemente por farolas antiguas. Claudia, dije con voz entrecortada, necesito sentarme un momento. Mi hija sintió con una comprensión impropia de su edad y me guió hasta un banco de madera desgastado, bajo la sombra de un viejo roble. El parque estaba prácticamente vacío a esa hora. Solo un par de personas paseaban a sus perros en la distancia. Cuando al fin pude enfocar mis pensamientos, me agaché hasta la altura de Claudia y tomé sus manos. Su pequeña piel estaba fría, y pude sentir un ligero temblor en sus dedos, a pesar de la valentía que había mostrado hasta ahora. Seguía siendo una niña de 6 años en una situación que ningún niño debería enfrentar. Cariño, comencé, intentando que mi voz sonara lo más calmada posible. Necesito que me expliques qué está pasando. ¿Qué quisiste decir con eso de que papá nos ha mentido? Claudia bajó la mirada, sus ojos fijos en sus zapatos de charol que brillaban bajo la luz de la farola. Parecía estar luchando con las palabras, como si tuviera miedo de decir en voz alta lo que sabía. Susurró algo que no alcancé a escuchar del todo. ¿Qué dijiste, mi amor?, pregunté, acercándome más a ella. Vi cosas, mamá, repitió Claudia, esta vez con voz más clara, pero temblorosa. Cuando tú no estabas, papá decía cosas malas por teléfono. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de cosas podría haber escuchado Claudia para estar así? Antonio siempre había sido un padre cariñoso,
al menos eso creía yo. Incluso después de nuestro divorcio, se había esforzado por mantener una buena relación con ella. ¿Qué tipo de cosas malas, cariño?, pregunté, temiendo la respuesta. Claudia levantó la mirada, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Decía que éramos una distracción, dijo con dificultad, como si la palabra fuera demasiado grande para su boca, y hablaba de hacer cosas que iban a herirte, mamá. Sus palabras eran tan increíblemente serias, tan pesadas y fuera de lugar en los labios de una niña, que por un momento pensé que estaba inventándolo. Pero algo en sus pequeños ojos hablaba de verdad, de un miedo que ella misma no lograba explicar completamente. ¿Cuándo escuchaste esto, Claudia?, pregunté, intentando mantener la calma mientras mi mente corría a 1000 por hora. La semana pasada, respondió, jugando nerviosamente con el dobladillo de su vestido. Cuando papá me recogió del colegio y me llevó a su casa, dijo que iba al baño, pero lo escuché hablando en su despacho. La puerta estaba un poquito abierta. Recordé ese día. Antonio había insistido en recoger a Claudia del colegio, algo inusual, ya que normalmente era yo quien lo hacía. En ese momento no le di importancia, pero ahora, ¿recuerdas algo más de lo que dijo papá?, pregunté, sabiendo que estaba poniendo mucha presión sobre mi pequeña, pero necesitaba saber más. Claudia asintió lentamente. Dijo algo sobre un plan, que todo estaba listo para el viernes, y luego se detuvo, como si tuviera miedo de continuar. Está bien, cariño, la animé acariciando su mejilla. Puedes decírmelo a salvo aquí, que tendría que encargarse de ti, soltó finalmente Claudia, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. No sé qué significa eso, mamá, pero sonaba muy malo. La abracé fuertemente, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba contra el mío. Mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. ¿Qué significaba todo esto realmente? Antonio, el hombre con el que había compartido tantos años de mi vida, estaba planeando hacernos daño. No sabía si debía enfurecerme, alarmarme o tranquilizar a Claudia, diciéndole que todo estaba bien, aunque no lo parecía desde ningún ángulo. Traté de ocultar mi agitación. Este parque, este banco bajo el roble, debía ser un lugar seguro para ella, pero mi instinto me decía que todo se había contaminado, nuestra vida, nuestros recuerdos, todo parecía estar manchado por esta revelación. Claudia, dije finalmente, separándome un poco para mirarla a los ojos. ¿Hay algo más que necesites saber, algo que hayas visto o escuchado? Mi hija pareció dudar por un momento, como si estuviera sopesando si debía compartir algo más. Finalmente habló con voz queda. El otro día, cuando fui al baño en casa de papá, vi algo raro en su habitación. Había una maleta abierta en la cama con muchos papeles y, creo que vi un arma. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Un arma? Esto era mucho más serio de lo que había imaginado. Antonio nunca había mostrado interés en las armas, incluso se oponía a ellas. ¿Estás segura de lo que viste, cariño?, pregunté, esperando contra toda esperanza que hubiera algún malentendido. Claudia asintió con firmeza. Sí, mamá, era negra y brillante, como las que salen en las películas de policías. Mi mente corría a toda velocidad, intentando conectar los puntos, las llamadas sospechosas, la maleta, el arma, todo apuntaba a algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. La voz de Claudia me trajo de vuelta a la realidad. Tenemos que salir, mamá, pero primero hay que encerrar a papá, para que no pueda hacernos daño, dijo Claudia. Entonces las ideas comenzaron a tomar forma en mi mente. La cerradura. Papá estaba en el baño cuando salimos de casa, justamente estaba encerrado. Habíamos ganado algo de tiempo. ¿Qué tan peligroso podría ser mi ex esposo, Claudia?, dije, intentando que mi voz no traicionara el miedo que sentía. ¿Por qué crees que papá quiere hacernos daño? Mi hija me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Porque ya no somos útiles para él, mamá, respondió. Lo escuché decirlo, dijo que éramos un obstáculo para sus planes. Esas palabras, saliendo de la boca de mi pequeña, me golpearon con fuerza. ¿Cómo era posible que Antonio, el hombre que una vez juró amarme y protegernos, pudiera vernos ahora como un obstáculo? ¿Qué clase de planes podría tener que requirieran deshacerse de su propia familia? ¿Sabes algo sobre esos planes, cariño?, pregunté, aunque temía la respuesta. Claudia negó con la cabeza. No mucho, mamá, solo sé que tiene que ver con mucho dinero y con gente mala. Una vez escuché que mencionaba algo sobre lavar, pero no entendí qué quería lavar. ¿Lavado de dinero?, susurré, y las palabras resonaron en mi mente como una sentencia. Si Antonio estaba involucrado en algo así, estábamos en mucho más peligro del que había imaginado inicialmente. Me puse de pie, sintiendo una nueva determinación. No podíamos quedarnos quietas por más tiempo. Si lo que Claudia decía era cierto, cada minuto contaba. Vamos, cariño, dije tomando su mano. Necesitamos buscar ayuda.
¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Claudia, levantándose del banco. Pensé por un momento. No podíamos ir a casa de mis padres. Sería el primer lugar donde Antonio nos buscaría. Tampoco podíamos recurrir a amigos en común. Necesitábamos a alguien sin conexión con nuestra vida anterior. Iremos a ver a la tía Carmen, decidí finalmente. Carmen era mi mejor amiga de la universidad, alguien que Antonio apenas conocía. Vivía en las afueras de Madrid y, lo más importante, era abogada. Si alguien podía ayudarnos a entender qué estaba pasando y qué debíamos hacer, era ella. Mientras salíamos del parque, sentí que Claudia apretaba mi mano. ¿Estaremos bien, mamá?, preguntó con voz pequeña, recordándome que a pesar de su valentía, seguía siendo una niña asustada. Sí, mi amor, respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Estaremos bien, la tía Carmen se encargará de todo. Caminamos hacia la parada de autobús más cercana, mezclándonos con la gente que volvía a casa después de un largo día de trabajo. Nadie parecía notar a la mujer y la niña que acababan de dejar atrás toda su vida. Mientras esperábamos el autobús, no pude evitar mirar sobre mi hombro, temiendo ver a Antonio en cualquier momento. Las palabras de Claudia seguían resonando en mi mente. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el hombre que amaba se había convertido en alguien a quien temíamos? El autobús llegó, y mientras subíamos sentí que estábamos cruzando un punto sin retorno. Nuestra vida, tal como la conocíamos, había quedado atrás. Lo que nos esperaba era un misterio, pero una cosa estaba clara: haría cualquier cosa para mantener a Claudia a salvo, sin importar el costo. Mientras el autobús se alejaba de nuestro barrio, vi a Claudia apoyar su cabeza contra la ventana, sus ojos pesados por el cansancio y la emoción. Le acaricié el pelo suavemente, prometiéndole la vida segura y feliz que merecía. El viaje hacia la casa de Carmen sería largo, pero cada kilómetro que nos alejaba de Antonio se sentía como un paso hacia la seguridad. Sin embargo, una pregunta seguía atormentándome. ¿Llegaría a mantener sus secretos? Con esos pensamientos inquietantes, me acomodé en el asiento del autobús, preparándome para lo que fuera que nos deparara el futuro. La noche de Madrid pasaba velozmente por la ventana, y con ella, la vida que alguna vez creí conocer. El autobús se detuvo con un chirrido en la parada cercana a la casa de Carmen. Eran casi las 10 de la noche cuando Claudia y yo bajamos, nuestros pies tocando el asfalto de un barrio que apenas conocíamos. Las calles estaban tranquilas, solo interrumpidas por el ocasional ladrido de un perro o el sonido distante de una televisión a través de una ventana abierta. Mientras Claudia esperaba mi respuesta sobre nuestro próximo movimiento, escuché cómo el agua del autobús se detenía. Fue como si un reloj de arena hubiera comenzado a vaciarse. La calma en el ambiente se reemplazó con un inminente sentido de urgencia. Sabía que teníamos apenas minutos, tal vez segundos, para decidir qué hacer. Tal vez Claudia estaba confundida. Tal vez interpretó mal algo que escuchó. Después de todo, era solo una niña. Pero tampoco podía ignorar el temor claramente reflejado en ella. Si mi hija, con su inocencia inquebrantable, había llegado a esta conclusión, había algo más detrás, algo oscuro y peligroso que no podíamos ignorar. Vamos, cariño, dije, tomando la mano de Claudia. La casa de la tía Carmen está a unas cuadras de aquí. Caminamos rápidamente por las calles sombrías, nuestros pasos resonando en el silencio de la noche. Claudia se mantenía cerca de mí, su pequeña mano aferrada a la mía, como si temiera que en cualquier momento pudiera desaparecer. Mamá, susurró Claudia mientras caminábamos, ¿crees que papá nos está buscando? La pregunta me heló la sangre. No quería pensar en esa posibilidad, pero sabía que era muy probable. Si lo que Claudia había escuchado era cierto, Antonio no se quedaría de brazos cruzados. No lo sé, mi amor, respondí con honestidad, pero no te preocupes, estamos a salvo aquí. Finalmente llegamos a la casa de Carmen. Era una modesta vivienda de 2 pisos, con un pequeño jardín en el frente. Las luces estaban encendidas, lo que me dio un rayo de esperanza. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas, antes de que escucháramos pasos acercándose. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a Carmen vestida con un pijama y una bata, su cabello recogido en un moño desordenado. María, preguntó sorprendida, ¿qué haces aquí a esta hora? Carmen, necesitamos tu ayuda, dije, sin poder contener el temblor en mi voz. ¿Podemos pasar? Carmen, notando la urgencia en mi tono y la expresión asustada de Claudia, asintió rápidamente y se hizo a un lado. Por supuesto, entren. Una vez dentro, Carmen nos guió hasta la sala de estar. Era un espacio acogedor, lleno de libros y con un sofá perfecto para acurrucarse a leer. En otras circunstancias, me habría sentido inmediatamente a gusto, pero en ese momento todo lo que podía sentir era miedo y confusión. ¿Qué está pasando, María?
preguntó Carmen, su voz llena de preocupación. Parece que han visto un fantasma. Tomé una respiración profunda, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar algo que ni yo misma entendía completamente? ¿Es Antonio? Comencé, mi voz apenas un susurro. Creo que está involucrado en algo peligroso y temo que pueda hacernos daño. Carmen se sentó lentamente en el sillón frente a nosotras, su rostro una mezcla de sorpresa e incredulidad. Antonio, tu exmarido, pero si siempre parecía tan normal. Lo sé, respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar mis ojos. Yo también lo creía, pero Claudia escuchó cosas. Carmen miró a Claudia, quien se había acurrucado a mi lado en el sofá, sus ojos grandes y asustados. ¿Qué escuchaste, cariño?, preguntó suavemente. Claudia me miró, como pidiendo permiso. Asentí levemente, animándola a hablar. Con voz temblorosa, repitió lo que me había contado: las llamadas sospechosas, las menciones de planes peligrosos, el arma que había visto. Mientras Claudia hablaba, vi cómo el rostro de Carmen pasaba de la incredulidad a la preocupación, y finalmente al miedo. Cuando Claudia terminó, hubo un momento de silencio sepulcral en la sala. Dios mío, murmuró Carmen finalmente. Esto es muy serio. María, ¿has considerado ir a la policía? Negué con la cabeza. No sé si puedo confiar en ellos. Si Antonio está involucrado en algo tan grande como para necesitar un arma, ¿quién sabe hasta dónde llegan sus conexiones? Carmen asintió, comprendiendo, se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, su mente claramente trabajando a toda velocidad. Bien, dijo finalmente, entonces necesitamos un plan. No pueden volver a casa, eso está claro, y necesitamos conseguir pruebas de lo que está pasando. ¿Pruebas?, pregunté, confundida. ¿Qué tipo de pruebas? Cualquier cosa que pueda corroborar lo que Claudia escuchó, respondió Carmen, su instinto de abogada tomando el control. Documentos, grabaciones, cualquier cosa que pueda demostrar que Antonio está involucrado en actividades ilegales. La idea de volver a casa, de enfrentarme a Antonio. Buenos días, susurró, echando un vistazo a Claudia, que seguía dormida. ¿Cómo has pasado la noche?, pregunté. Apenas he dormido, confesé, siguiendo a Carmen fuera de la habitación para no despertar a Claudia. No dejo de pensar en todo lo que ha pasado, y en lo que podría pasar. Carmen asintió comprensivamente mientras bajábamos las escaleras hacia la cocina. Es normal, María, pero ahora necesitamos concentrarnos en qué hacer a continuación. En la cocina, Carmen me sirvió una taza de café, y nos sentamos a la mesa. El aroma familiar del café me reconfortó un poco, dándome una sensación de normalidad en medio de todo este caos. He estado pensando, comenzó Carmen, su voz seria. Creo que deberíamos considerar ir a la policía. Sentí que mi estómago se encogía ante la idea. Pero ¿y si Antonio tiene contactos allí? ¿Y si no nos creen? Carmen tomó un sorbo de su café antes de responder. Entiendo tu preocupación, María, pero piénsalo, si lo que Claudia escuchó es cierto, estamos hablando de algo muy serio. Lavado de dinero, posible violencia. No podemos manejar esto solas. Sabía que Carmen tenía razón, pero la idea de enfrentarnos a la policía, de hacer pública toda esta situación, me aterrorizaba. ¿Y si nos quitan a Claudia? ¿Y si piensan que estoy inventando todo esto para ganar la custodia? No dejaré que eso pase, dijo Carmen con firmeza. Soy abogada, ¿recuerdas? Conozco el sistema. Además, tenemos el testimonio de Claudia. Puede que sea una niña, pero si lo que dice es cierto, habrá evidencias que lo respalden. Estaba a punto de asentir, cuando escuchamos pasos en la escalera. Era Claudia, con el pelo revuelto y los ojos aún somnolientos. Buenos días, cariño, dije levantándome para abrazarla. ¿Has dormido bien? Claudia asintió, frotándose los ojos. Soñé con papá, dijo en voz baja. Estaba enojado, sentí que mi corazón se encogía. Incluso en sus sueños, Claudia no podía escapar de esta situación. Carmen se acercó y le acarició el pelo suavemente. No te preocupes, pequeña, dijo con voz tranquilizadora. Estás a salvo aquí. ¿Qué te parece si desayunamos algo? Tengo cereales y leche fresca. Mientras Claudia comía sus cereales, Carmen y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que teníamos que tomar una decisión pronto. Claudia, cariño, dije finalmente, sentándome junto a ella. La tía Carmen y yo estamos pensando en ir a hablar con la policía sobre lo que escuchaste de papá. ¿Qué opinas? Claudia dejó caer la cuchara en el tazón. Sus ojos se agrandaron con miedo. La policía, pero ¿y si papá se entera? ¿Y si se enoja más? Entiendo que tengas miedo, dije tomando su pequeña mano entre las mías, pero la policía está para ayudarnos. Ellos pueden protegernos de papá si es necesario. Carmen se unió a nosotras en la mesa, y añadió, además, si le contamos a la policía lo que sabes, podrán investigar y descubrir la verdad. Así podremos estar seguras de que papá no hará daño a nadie.
Claudia pareció considerar esto por un momento. ¿Y si no me creen?, preguntó en voz baja. Te creerán, aseguré. Eres una niña muy valiente y honesta. Solo tienes que decirles la verdad, como nos la dijiste a nosotras. Después de un momento de silencio, Claudia asintió lentamente. Está bien, dijo. Si crees que es lo mejor, mamá, lo haré. Sentí una oleada de orgullo y amor por mi pequeña. A pesar de su miedo, estaba dispuesta a enfrentar esto. Eres muy valiente, mi amor, dije abrazándola fuertemente. Carmen se levantó de la mesa. Bien, entonces está decidido. Iré a hacer una llamada para arreglar una reunión con un detective que conozco. Es de confianza y sabrá cómo manejar esto discretamente. Mientras Carmen hacía la llamada, ayudé a Claudia a vestirse y a peinarse. Intenté mantener una apariencia de normalidad, como si nos estuviéramos preparando para un día cualquiera, aunque por dentro estaba aterrorizada. No pasaron ni 15 minutos antes de que el timbre de la puerta sonara. Carmen fue a abrir y escuché voces en el vestíbulo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando vi entrar a 2 oficiales de policía, un hombre y una mujer, seguidos por Carmen. María, Claudia, dijo Carmen, estos son los detectives Ramírez y López. Han venido a escuchar nuestra historia. Los detectives nos saludaron con una sonrisa amable, pero pude ver la seriedad en sus ojos. Sabían que esto no era una visita social. Señora, comenzó el detective Ramírez, dirigiéndose a mí, entendemos que tiene información sobre posibles actividades ilegales de su exmarido. ¿Puede contarnos qué sabe? Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Les conté sobre el comportamiento extraño de Antonio en los últimos meses, sobre las llamadas sospechosas que Claudia había escuchado, sobre el arma que había visto. Con cada palabra, sentía como si estuviera traicionando al hombre que una vez amé, pero sabía que era necesario. Cuando terminé, la detective López se acercó a Claudia, quien se había acurrucado a mi lado durante toda la conversación. Hola, Claudia, dijo con voz suave. ¿Puedes contarnos lo que escuchaste cuando estabas en casa de tu papá? Claudia me miró buscando seguridad. Asentí, animándola, y con voz temblorosa al principio, pero ganando confianza a medida que hablaba, repitió lo que nos había contado la noche anterior. Los detectives escucharon atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles. Cuando Claudia terminó, el detective Ramírez se volvió hacia mí. Señora, entendemos que esto es difícil, pero necesitamos investigar estas acusaciones. ¿Estaría dispuesta a permitirnos acceso a su casa para buscar evidencias? Sentí un nudo en el estómago ante la idea de que registraran nuestro hogar, pero sabía que era necesario. Sí, dije finalmente, haré lo que sea necesario para proteger a mi hija. Bien, dijo la detective López, organizaremos un equipo para realizar un registro discreto. Mientras tanto les recomendamos que se queden aquí. Soy abogada y amiga de la familia. Intervino Carmen. Los detectives asintieron, aparentemente satisfechos de que tuviéramos representación legal. Una cosa más, dijo el detective Ramírez. ¿Ha tenido algún contacto con su exmarido desde que salieron de casa? En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando esa pregunta, mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Antonio apareció en la pantalla. Todos en la habitación se quedaron en silencio, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. No contestes, dijo Carmen rápidamente, deja que suene. Los segundos parecían eternos mientras el teléfono seguía sonando. Finalmente se detuvo, dejando un silencio pesado en la habitación. Esto podría ser útil, dijo el detective Ramírez rompiendo el silencio. Si vuelve a llamar, podríamos rastrear la llamada para ver dónde está. Apenas había terminado de hablar cuando el teléfono volvió a sonar. Era Antonio de nuevo. ¿Qué hago?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La detective López me miró con seriedad. Si se siente capaz, podría contestar. Intente actuar con normalidad, como si no supiera nada. Podríamos obtener información valiosa. Miré a Claudia, quien parecía asustada, pero asintió levemente. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y contesté. Hola, dije, intentando que mi voz sonara lo más normal posible. María, ¿dónde diablos están tú y Claudia? La voz de Antonio sonaba enojada, pero también preocupada. Antonio, yo, nosotras, tartamudeé, sin saber qué decir. Están bien, he ido a casa y no estaban. ¿Ha pasado algo? Miré a los detectives, quienes asintieron animándome a seguir hablando. Estamos bien, dije finalmente. Tuvimos que salir urgentemente. Hubo una emergencia familiar. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Antonio volvió a hablar, su voz sonaba más calmada, pero había un tono que no pude identificar. ¿Dónde están ahora?, preguntó. ¿Puedo ir a buscarlas? Sentí que el pánico crecía en mi pecho. ¿Qué debía decir? Los detectives me hicieron señas para que siguiera hablando. No, no es necesario, dije rápidamente. Volveremos pronto, solo necesitábamos un poco de tiempo.
Otro silencio. Cuando Antonio habló de nuevo, su voz había cambiado, sonaba peligrosa. María, sea lo que sea que creas saber, sea lo que sea que Claudia te haya dicho, no es lo que piensas. Necesito que vuelvan a casa ahora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa no era la voz del hombre que había amado, era la voz de alguien con secretos que proteger, alguien peligroso. Lo siento, Antonio, dije reuniendo toda mi fuerza. No podemos volver ahora, te llamaré más tarde. Con eso, colgué el teléfono. La habitación quedó en silencio por un momento. Luego, la detective López habló. Ha hecho bien, señora, esa llamada nos ha dado mucha información. El detective Ramírez asintió. Sí, y confirma que hay algo sospechoso. Vamos a acelerar la investigación. Mientras tanto, ustedes deben quedarse aquí. Pondremos vigilancia en la casa por si su exmarido intenta algo. Carmen puso una mano en mi hombro, ofreciendo apoyo silencioso. Claudia se acurrucó más cerca de mí, y la abracé fuertemente. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, sintiéndome repentinamente agotada. Ahora, dijo el detective Ramírez, comenzamos a desenredar esta madeja. Le prometo, señora, que haremos todo lo posible para mantenerlas a salvo, a usted y a su hija. Mientras los detectives se preparaban para irse, dando instrucciones finales y asegurándose de que teníamos sus números de contacto, miré a Claudia. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de determinación. Sabía que sin importar lo que pasara a continuación, enfrentaríamos esto juntas. La puerta se cerró tras los detectives, dejándonos en un silencio cargado de incertidumbre. El sol de la mañana se colaba por las ventanas, iluminando la sala de Carmen. Un nuevo día había comenzado y con él una nueva etapa en nuestra vida, una etapa llena de peligros, pero también de esperanza. La verdad saldría a la luz, y con ella tal vez la posibilidad de un nuevo comienzo. Las horas que siguieron a la visita de los detectives fueron una mezcla confusa de ansiedad y espera. Carmen había insistido en que Claudia y yo nos quedáramos en su casa, argumentando que era el lugar más seguro por el momento. Yo alternaba entre periodos de intensa preocupación y momentos de extraña calma, como si mi mente intentara protegerse del aluvión de emociones. Claudia, por su parte, se había quedado inusualmente callada. La encontré sentada en el sofá de la sala, abrazando el peluche que Carmen le había prestado, su mirada perdida en la ventana. Me senté a su lado, pasando mi brazo por sus hombros. ¿En qué piensas, cariño?, pregunté suavemente. Ella tardó un momento en responder, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Mamá, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Papá es malo. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su padre, el hombre que solía leerle cuentos antes de dormir y la llevaba al parque los domingos, podría estar involucrado en actividades criminales? No lo sé, cariño, respondí. Honestamente, las personas a veces hacen cosas malas, pero eso no significa que sean completamente malas. Tu papá, bueno, parece que ha tomado algunas decisiones equivocadas. Claudia procesó lentamente mis palabras. ¿Y si tiene miedo?, preguntó. A veces, cuando tengo miedo, hago cosas que no debería, murmuró. Su inocencia y su intento de entender las acciones de su padre me conmovieron profundamente. La abracé con fuerza, deseando poder protegerla de toda esta situación. Puede ser, mi amor, dije, pero recuerda, sin importar lo que pase, yo siempre estaré aquí para ti. Nuestro momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Carmen. Ella contestó rápidamente, su rostro tornándose serio mientras escuchaba. Después de una breve conversación, colgó y se volvió hacia nosotras. Era el detective Ramírez, dijo. Han terminado de registrar vuestra casa. ¿Quieren que vayamos allá ahora? Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué habrían encontrado? ¿Estaría Antonio allí? Carmen pareció leer mis pensamientos. No te preocupes, dijo, colocando una mano reconfortante en mi hombro. Antonio no está allí, y hay policías vigilando la casa, es seguro. El viaje en coche hasta nuestra casa fue tenso y silencioso. Claudia se aferraba a mi mano, sus ojos grandes y asustados mirando por la ventana. Cuando finalmente llegamos, vi varios coches de policía aparcados frente a la casa. El detective Ramírez nos esperaba en la puerta. Gracias por venir, dijo, su rostro serio. Hemos encontrado algunas cosas que necesitamos que vea, señora. Entramos en la casa, y de inmediato noté que algo estaba fuera de lugar. Había marcas de polvo donde los investigadores habían buscado huellas, y algunos muebles habían sido movidos. Me sentí como una intrusa en mi propio hogar. El detective nos guió hasta el despacho de Antonio. La habitación estaba irreconocible, los cajones del escritorio abiertos, papeles esparcidos por todas partes, y un panel de la pared había sido removido, revelando un compartimento secreto. Señora,
comenzó el detective Ramírez, su voz grave, lo que hemos encontrado aquí es preocupante. Se acercó al escritorio y comenzó a mostrarme varios documentos. Eran pasaportes con diferentes nombres, pero todos con la foto de Antonio. También había extractos bancarios de cuentas en países extranjeros y lo que parecían ser códigos y números de cuentas. Parece que su exmarido ha estado involucrado en una operación de lavado de dinero a gran escala, explicó el detective Ramírez. Estos documentos sugieren conexiones con varias organizaciones criminales internacionales. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo podía el hombre con el que había compartido mi vida durante tantos años ser un completo desconocido? Eso no es todo, continuó el detective, dirigiéndose al compartimento secreto en la pared. De él sacó una pistola negra y brillante, exactamente como la que Claudia había descrito. Esta arma no está registrada, dijo, y hemos encontrado evidencia de que ha sido utilizada recientemente. Me tambaleé, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Carmen me sostuvo, ayudándome a sentarme en una silla cercana. Claudia, que había estado observando todo en silencio, se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, mamá, susurró. Debí habértelo dicho antes. La abracé fuertemente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. No, mi amor, dije, tú has sido muy valiente. Gracias a ti estamos a salvo. El detective Ramírez se aclaró la garganta, llamando nuestra atención. Hay algo más que deben saber, dijo, su voz cargada de gravedad. Hemos encontrado planes que sugieren que Antonio tenía la intención de deshacerse de ustedes. El mundo pareció detenerse por un momento. Las palabras del detective resonaban en mi cabeza, pero me negaba a entenderlas. Antonio, el padre de Claudia, el hombre que una vez juró amarme y protegernos, había planeado hacernos daño. ¿Qué quiere decir con deshacerse?, preguntó Carmen, su voz temblorosa. El detective dudó por un momento. Mirando a Claudia, entendí el mensaje. Algunas cosas eran demasiado horribles para los oídos de una niña. Claudia, cariño, dijo Carmen captando la situación, ¿por qué no vamos a tu habitación a buscar algunas cosas que quieras llevar? Claudia me miró buscando mi aprobación. Asentí levemente, y ella siguió a Carmen fuera de la habitación. Cuando se fueron, el detective continuó. Los planes que encontramos son detallados. Incluyen rutas de escape, identidades falsas y métodos para eliminar cualquier obstáculo. La palabra obstáculo cayó como una losa. Éramos nosotras. Claudia y yo éramos el obstáculo que Antonio planeaba eliminar. ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué querría hacernos daño? El detective Ramírez se sentó frente a mí, su rostro una mezcla de compasión y seriedad. Basándonos en lo que hemos encontrado, parece que Antonio planeaba desaparecer, empezar una nueva vida con una identidad diferente, y al parecer consideraba que ustedes eran un riesgo para esos planes. Cada palabra era como un puñal. El hombre que creía conocer, el padre de mi hija, había estado planeando matarnos. Era demasiado para procesar. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, sintiéndome repentinamente agotada. Hemos emitido una orden de arresto para Antonio, respondió el detective. Todos los puertos y aeropuertos han sido alertados. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo encontremos. En ese momento, Carmen y Claudia regresaron a la habitación. Claudia llevaba su mochila del colegio, probablemente llena de juguetes y libros. Al verla, sentí una mezcla de amor y miedo tan intensa que casi me dejó sin aliento. Mi pequeña, tan valiente y perceptiva, nos había salvado a ambas. Señora, dijo el detective Ramírez poniéndose de pie, por su seguridad, recomendamos que no se queden aquí. ¿Tienen algún lugar a donde puedan ir? Miré a Carmen, quien asintió sin dudarlo. Se quedarán conmigo todo el tiempo que sea necesario, dijo el detective satisfecho. Bien, dije, aliviada. Mantendremos vigilancia en la casa solo por precaución, y les mantendremos informados de cualquier intento de contacto por parte de Antonio. Mientras recogíamos algunas cosas más para llevar a casa de Carmen, no pude evitar mirar alrededor de la que había sido nuestra casa. Cada rincón, cada objeto parecía ahora contaminado por las mentiras y secretos de Antonio. Las fotos familiares en las paredes, los dibujos de Claudia en la nevera, incluso el sofá donde solíamos acurrucarnos a ver películas. Todo parecía ahora parte de una vida que ya no existía. Antes de salir, me detuve en el umbral de la puerta y miré hacia atrás una última vez. Esta casa, que una vez fue nuestro refugio, nuestro hogar, ahora se sentía como una trampa de la que apenas habíamos escapado. ¿Estás lista, mamá?, preguntó Claudia, tomando mi mano. Miré a mi hija, tan pequeña y tan fuerte a la vez, y sentí una oleada de determinación. Sí, estoy lista, dije, lista para dejar atrás esta vida de mentiras, lista para protegerte a ti a toda costa, lista para enfrentar lo que sea que el futuro nos depare. Sí, mi amor, respondí, apretando su mano, estoy lista. Mientras salíamos de la casa,
El sol de la tarde bañaba las calles de Madrid. La ciudad seguía su ritmo normal, ajena al drama que se había desarrollado entre estas paredes. Me pregunté cuántas otras casas, cuántas otras familias guardaban secretos oscuros tras sus fachadas normales. En el coche de Carmen, mientras nos alejábamos, sentí que pase lo que pase, la protegería. Encontraríamos una manera de superar esto, de construir una nueva vida, una vida sin mentiras ni secretos. El descubrimiento oscuro que habíamos hecho ese día había cambiado todo, pero también nos había liberado. Ya no vivíamos en la sombra de las mentiras de Antonio. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, podíamos ver el camino hacia adelante con claridad. Sería difícil, sería doloroso, pero estaríamos juntas. Y eso, pensé mientras Madrid desaparecía en el espejo retrovisor, era lo que realmente importaba. Tras la detención, las semanas fueron un torbellino de emociones. La investigación reveló que Antonio estaba vinculado a actividades ilegales mucho más extensas de lo que habíamos imaginado inicialmente, una red peligrosa que apenas comenzaba a desmoronarse, dejando al descubierto años de mentiras y engaños. Los días se convirtieron en un desfile interminable de interrogatorios policiales, reuniones con abogados y sesiones con psicólogos infantiles para Claudia. Cada nueva revelación era como un puñal en mi corazón, desgarrando la imagen que tenía del hombre que una vez amé y con quien había formado una familia. Una mañana particularmente difícil, después de otra noche de pesadillas, me encontré sentada en la cocina de Carmen con una taza de café frío entre las manos. Claudia dormía en la habitación de invitados, finalmente descansando después de días de ansiedad y miedo. Carmen entró en la cocina, su rostro mostrando signos de cansancio pero también de determinación. Se sentó frente a mí, poniendo una mano reconfortante sobre la mía. ¿Cómo estás, María?, preguntó suavemente. Intenté sonreír, pero mi rostro solo logró formar una mueca. Honestamente, no lo sé, respondí. A veces me pregunto si alguna vez volveré a sentirme normal. Carmen asintió comprensivamente. Es normal sentirse así. Has pasado por algo traumático, pero recuerda, eres fuerte. Tú y Claudia son supervivientes. Sus palabras me hicieron reflexionar. Claudia se había convertido en mi mayor fortaleza durante esos días. Su valentía y resiliencia me asombraban constantemente. Poco a poco fui entendiendo lo perceptiva que era, cómo había captado señales que yo, cegada por mi amor y rutina, había pasado por alto. ¿Sabes?, dije, sintiendo que las palabras salían casi sin pensarlo. A veces me pregunto cómo pude ser tan ciega, cómo no vi las señales. Carmen apretó mi mano. No te culpes, María. Antonio era un experto en el engaño. Llevaba años perfeccionando su acto. Lo importante es que ahora están a salvo. Asentí lentamente, dejando que sus palabras me reconfortaran. Era cierto, estábamos a salvo, pero el camino por delante parecía tan incierto, tan aterrador. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, más para mí misma que para Carmen. Bueno, comenzó Carmen, su voz adquiriendo un tono más práctico. He estado pensando en eso. Creo que lo mejor sería que tú y Claudia consideraran mudarse. Un nuevo comienzo, en un lugar donde no tengan tantos recuerdos dolorosos. La idea de dejar Madrid, la ciudad que había sido nuestro hogar durante tanto tiempo, me provocó una mezcla de miedo y alivio. Por un lado, la idea de empezar de nuevo en un lugar donde nadie nos conociera, donde no tuviéramos que enfrentar las miradas de lástima o curiosidad, era tentadora. Por otro lado, la idea de dejar atrás todo lo familiar, especialmente en un momento tan turbulento, me aterrorizaba. No sé si estamos listas para eso, admití. No tienes que decidirlo ahora, dijo Carmen, pero piénsalo, podría ser bueno para ambas. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de pasos suaves. Claudia apareció en la puerta de la cocina, su pelo revuelto y sus ojos aún somnolientos. Buenos días, cariño, dije, extendiendo mis brazos hacia ella. Claudia se acercó y se acurrucó en mi regazo, algo que no había hecho en mucho tiempo. La abracé fuertemente, inhalando el aroma de su champú de fresa. ¿Dormiste bien?, pregunté, acariciando su pelo. Claudia asintió. Soñé con la playa, dijo suavemente. Estábamos tú y yo construyendo castillos de arena. Su sueño me hizo pensar que tal vez Carmen tenía razón. Tal vez un nuevo comienzo era exactamente lo que necesitábamos. Claudia, dije, mirándola a los ojos. ¿Qué pensarías si nos... Música, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Sentí que mi corazón se encogía. A pesar de todo lo que había pasado, Claudia seguía preocupada por su padre. No, cariño, respondí. Papá no sabrá dónde estamos. Estaremos a salvo. Claudia asintió lentamente. Entonces creo que me gustaría, dijo. Podríamos tener un perrito en la nueva casa. No pude evitar sonreír. Incluso en los momentos más oscuros, Claudia encontraba algo a lo que aferrarse. Algo que la hacía mirar hacia adelante con esperanza. Tal vez, dije, besando su frente, veremos qué podemos hacer. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Carmen,
comenzamos a investigar opciones de lugares para mudarnos. Finalmente, nos decidimos por un pequeño pueblo costero en la Costa Brava. Era lo suficientemente lejos de Madrid como para darnos un nuevo comienzo, pero lo suficientemente cerca como para que pudiéramos visitar a Carmen y a mis padres de vez en cuando. La casa que encontramos no era grande, pero tenía un pequeño jardín y estaba a solo unos minutos a pie de la playa. Cuando le mostré fotos a Claudia, sus ojos se iluminaron con una emoción que no había visto en semanas. El día de la mudanza llegó más pronto de lo que esperaba. Mientras empacábamos las últimas cajas, no pude evitar sentir una mezcla de nostalgia y anticipación. Cada objeto que guardábamos parecía llevar consigo un recuerdo, algunos dulces, otros dolorosos. Claudia se acercó a mí mientras cerraba una caja llena de sus juguetes. «Mamá», dijo, sosteniendo un marco con una foto familiar, «¿podemos llevar esto?». Era una foto de los tres tomada en nuestras últimas vacaciones juntos. Antonio sonreía a la cámara, su brazo alrededor de mis hombros, y Claudia entre nosotros con una sonrisa radiante. Fue tomada solo unos meses antes de que todo se desmoronara. Por un momento no supe qué decir. Parte de mí quería dejar atrás todo lo que nos recordara a Antonio, empezar completamente de cero, pero al ver la expresión en el rostro de Claudia entendí que no podíamos simplemente borrar el pasado. «Claro que sí, cariño», dije finalmente. «Podemos llevarla». Claudia sonrió levemente y cuidadosamente colocó la foto en una de las cajas. Ese pequeño gesto me hizo darme cuenta de lo mucho que había madurado mi hija en las últimas semanas. Estaba lidiando con todo esto con una fuerza y una gracia que me asombraban constantemente. El viaje a nuestro nuevo hogar fue largo, pero tranquilo. Claudia pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, señalando ocasionalmente algo interesante que veía en el camino. Yo alternaba entre concentrarme en la carretera y perderme en mis pensamientos. Cuando finalmente llegamos al pueblo, el sol estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Nuestra nueva casa, aunque pequeña, parecía acogedora y llena de posibilidades. «¿Qué te parece?», pregunté a Claudia mientras bajábamos del coche. Ella miró alrededor, sus ojos grandes y curiosos. «Es bonito», dijo finalmente. «Huele a mar». Sonreí, sintiendo por primera vez en semanas una verdadera sensación de esperanza. «Sí, es verdad», dije. «¿Quieres que vayamos a ver la playa antes de desempacar?». Claudia asintió, entusiasmada, y juntas caminamos hacia la orilla del mar. El sonido de las olas era relajante, el aire salado y fresco, y mientras veíamos el sol hundirse en el horizonte sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Los días siguientes fueron un torbellino de desempacar, organizar y explorar nuestro nuevo entorno. Poco a poco, la casa comenzó a sentirse como un hogar. Claudia parecía florecer en este nuevo ambiente. Su sonrisa volvía poco a poco a iluminar sus días. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché a Claudia reír en el jardín. Me asomé por la ventana y la vi jugando con un perrito callejero que había empezado a visitar nuestra casa regularmente. Verla así, despreocupada y feliz, me llenó de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, después de acostar a Claudia, me senté en el pequeño porche de nuestra nueva casa, escuchando el sonido distante de las olas. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en lo cerca que estuvimos de perderlo todo, pero también pensé en lo que habíamos ganado, una nueva apreciación por la vida, por la verdad, por la fuerza que no sabíamos que teníamos. Mi vida nunca volvería a ser la misma, eso lo sabía con certeza. Pero mientras miraba las estrellas sobre el mar, entendí que tal vez eso no era algo malo. Habíamos sobrevivido a la tormenta y aunque las cicatrices permanecerían, también lo haría nuestra fuerza. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos que tendríamos que enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Teníamos un nuevo comienzo, una oportunidad de construir una vida basada en la honestidad y el amor verdadero. Mientras me preparaba para entrar en la casa, eché un último vistazo al mar. Las olas seguían su ritmo eterno, un recordatorio de que la vida continúa, que siempre hay un nuevo día esperando en el horizonte, y nosotras estaríamos allí para verlo amanecer juntas. Entré en la casa, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. En la habitación de Claudia podía escuchar su respiración suave y regular. Sonreí para mis adentros. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de nuestra nueva vida, y estábamos listas para enfrentarlo pase lo que pase. Porque al final entendí que a veces el peligro más grande no viene de afuera, sino de quien crees que conoces mejor. Pero también aprendí que la fuerza más grande viene del amor, de la verdad y de la capacidad de levantarse y comenzar de nuevo, sin importar cuán oscuro parezca el camino. Y así, con el sonido de las olas como nana y la promesa de un nuevo amanecer en el horizonte, me fui a dormir,
lista para enfrentar cualquier cosa que el futuro pudiera traer, porque ahora sabía que, mientras Claudia y yo estuviéramos juntas, podríamos superar cualquier cosa.